Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y un domingo especial, porque es el último domingo del año de esta emisión de Cultura en Imagen, aquí en su radio, Radio Cultura, por supuesto, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar y además por las vías habituales de los streaming que han conquistado el universo radiofónico contemporáneo, y por eso ahora también usted nos puede ver tanto desde la página web como del canal de YouTube de la radio, que cambia un poco el formato de lo que supimos añorar en el momento dorado de la radiofonía, cuando uno escuchaba las voces y se imaginaba cómo sería la gente. Ahora es lo que hay, con lo cual cada domingo no está el descubrimiento ni la imaginación, sino en realidad la cotidianidad pura y dura de lo que significa el universo de la imagen. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, con la operación técnica de Agustín Romero, a quien también le damos la bienvenida en esta última noche del año de Cultura en Imagen. Y a modo de balance, la verdad, tenemos una situación privilegiada. Estamos muy agradecidos y orgullosos porque se vivió un año de mucha conflictividad, por lo menos en el terreno de la industria del cine, con muchas declaraciones contrapuestas, muchas polémicas, muchos pedidos, muchos debates. Y además, el mejor balance que se puede dar de lo que significa el panorama de la industria y qué va a pasar también en 2025, lo tiene que dar una persona realmente calificada en el cargo de gestión que involucra el universo de la producción audiovisual. Y ese cargo lo detenta el presidente del INCA, y así que estamos muy agradecidos que en esta noche de domingo esté Carlos Pirovano aquí en los estudios de Radio Cultura. Muy buenas noches, Pirovano, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme, esa es la verdad, hermano. Estamos donde nos invitan. Muy contento de su presencia. Ojalá sirva para clarificar un universo de polémicas que ha habido durante todo el año y también para lo que significará la gestión del INCA de cara a 2025 con los proyectos, los anuncios, el planteo de lo que va a significar el universo del cine, el INCA y el panorama de la industria. Pero hace unos días estuvo Ventana Sur también, que en esta edición se realizó en Montevideo hace muy poquitos días, y quería saber, a modo de balance, ya que estuvo el INCA ahí, también saber cómo fue la participación del INCA en esta edición atípica de Ventana Sur, porque es la primera que se realiza en el país hermano, y también conocer un poco cómo fue ese modelo de gestión conjunto desde el Instituto de Cine. Sí, a ver, cuando asumimos en febrero, nosotros nos encontramos con una situación, digamos, financiera muy complicada. En paralelo, el mercado de Cannes, el Marché du Cannes, nos planteó, que trabaja con nosotros hace 16 años en Ventana Sur, nos planteó que Uruguay estaba interesado en participar del próximo Ventana. Ante lo cual nosotros lo vimos como una oportunidad más que como una restricción, puesto que nos permitía ampliar Ventana a un nuevo concepto que nosotros llamamos Ventana Sur Río de la Plata. Uh-huh. La marca Ventana Sur pertenece a Argentina, lo cual no quiere decir que no podamos ser, no voy a decir generosos porque la palabra es demasiado amplia, pero sí abiertos y participativos a la hora de integrar a otros países un mercado que es cada vez más internacional y más global. Uh-huh. Entonces nos pareció una buena oportunidad, después de 16 años, de explorar el generar nodos participativos en otros lados, en los mercados. Así uh-huh. que en ese sentido yo creo que fue muy positivo. Los mercados de cine necesitan una renovación, necesitan ser repensados, porque el mercado cambia y hoy las plataformas son los principales compradores, y en estos mercados las plataformas no están viniendo, lo que complica mucho el tema. Siguen estando los distribuidores, siguen estando los agentes de venta, pero
yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Uh-huh. Y la perspectiva de la edición 2025 de Ventana Sur también va a ser en Montevideo, ¿se va a trasladar nuevamente a Buenos Aires? No, el acuerdo con Montevideo es que un año es Argentina, un año es Montevideo, un año es Argentina, el año siguiente es Montevideo y el otro año es de Argentina. Lo cual no significa que sea en Argentina o en Montevideo, a lo mejor podemos encontrar otros socios, generar otros nodos. Estamos hablando, por ejemplo, con el Mercado de Colombia, con el MAP, para tratar también de participar el año que viene. El MAP es en junio, entonces generar puentes. Tenemos que, a ver, la idea es que la comercialización del cine es un déficit que la industria tiene y tenemos que trabajar para profundizar ese aspecto. Uh-huh. Este fue un año muy malo en términos de taquilla, la taquilla global, no solamente la del cine argentino, hubo un descenso muy importante del registro de audiencia en las salas argentinas. Sí, hay que analizar más en profundidad. El cine, la gente que va al cine es más o menos la misma en general, es más o menos una vez al año en promedio la gente va al cine. Está mucho más concentrado en cierto número de películas que la industria llama los tanques. Uh-huh. Y la gente va menos a ver otro tipo de películas. Este aspecto, sumado a que el cine nacional sí está viviendo una gran crisis, pensá que en el 2023 el 19% de los espectadores veían cine nacional. Uh-huh. Y en el 2024 fue solamente el 7%. Uh-huh. Y que si le quitas las dos películas más taquilleras, que fueron El Hijo Querer y Muchachos, que son dos documentales sobre el Mundial de Qatar, te vas al 4%. Uh-huh. Y en el primer semestre de este año estás en el 3%. Es decir, hay un tema ahí. Hay un tema ahí que yo le achaco o yo responsabilizo grandemente a las políticas públicas. Uh-huh. Que le dieron la espalda a la necesidad del espectador. Uh-huh. Es decir, le dieron la espalda a medir al espectador como medida de éxito en la industria. Uh-huh. Y esto hace que hacían películas sin que importara el espectador. Uh-huh. Si lo que importa es el burócrata y no el espectador, se hacen películas a medida de los burócratas. Uh-huh. Pero sin embargo el número de la temporada 2023 era mucho más alto que el del año presente. Sí, porque las políticas... A ver, vos acordate que las películas tienen un ciclo de vida. Uh-huh. Las películas que se estrenaron este año fueron películas realizadas el año pasado. Uh-huh. Y probablemente hasta las películas de mediados del año que viene sean películas que estén bajo las políticas públicas del año pasado. Uh-huh. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha a Thierry Frémaux, nada menos que Thierry Frémaux, que es el gran nombre del Festival de Cannes, plantear el estado de inquietud con respecto al cine argentino y al contexto y al panorama actual? Bueno, a ver, yo trato de ser indulgente con los extranjeros a los cuales les cuentan las cosas y escuchan una sola campana. Uh-huh. Yo no he hablado nunca con Thierry. He hablado mucho con Guillaume, que es el dueño, el representante de Cannes en términos de mercado, no en términos de festival. Uh-huh. Y él sabía perfectamente cómo era la situación del Inca. De hecho, el Inca le debía cerca de 80.000 euros a Cannes, que no le pagaron el año pasado. Uh-huh. Es decir, la crisis económica del Inca la conocían de primera mano. Entonces, plantearse que esto era atentar contra el cine, cuando en realidad era poner las cuentas en orden, yo se lo asigno a mala información. En Ventana Sur yo estuve con el presidente de San Sebastián, que también hizo algunas declaraciones un tanto
desafortunadas, y evidentemente es falta de información, es gente que algunos argentinos por motivos ideológicos dan su versión de los hechos. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, como decía Fait, la opinión es libre. En ese terreno, Pirovano, ¿no cree que falló un poco la comunicación inicial con respecto al instituto en cuanto a los horizontes de gestión? Yo recuerdo que nosotros tuvimos aquí un programa que creo que era en el contexto incluso del Bafisi, cuando se había anunciado que el instituto cerraba el lunes. Y no quedaba claro qué involucraba ese cierre en ese momento. Después se supo que era transitorio. Pero en primer lugar quedaba clarísimo. Sí. No es que no quedaba claro. Es decir, si sale una resolución que lo que dice es que no van a ingresar más pedidos de subsidios, pero que todos los subsidios que estaban corriendo se iban a seguir circularizando, estaba muy claro que era lo que estaba pasando. Y lo dijimos a quien nos lo quería escuchar. Es decir, necesitábamos una ventana de 4 meses para nivelar el avión, para evitar un déficit que era de $2 millones creciente, sabiendo que no podíamos tener apoyo del gobierno nacional por aportes del Tesoro, como sí habían tenido el año anterior, porque estábamos en un plan de estabilización. Entonces, todo esto se dijo muy claramente. Después, si alguien quiere manipular la información y transformarla, corre por su cuenta y riesgo. Pero todo eso todo lo que se dijo claro al principio, se cumplió a rajatabla. Dijimos que queríamos 4 meses, tomamos esos 4 meses, modificamos la normativa, nunca dijimos que íbamos a cerrar nada. Bueno, en ese momento también quiero recordar que también estaba la polémica alrededor del Gomón, incluso, que hasta Mirta Legrand salió públicamente a pedir que no se cerrara. Cierre que nunca manifestamos. Entonces, de vuelta. Entonces, si cuando alguien no dice algo y el adversario pone en su boca palabras que no dijo, alguien tuvo una mala intención. No voy a señalar a quién, porque probablemente Mirta Legrand lo que haya hecho es simplemente hacerse eco de esa mala información con buena fe. Pero claramente no dijimos eso. Tampoco usted dice que esto sucedía en desconocimiento de la industria. Digamos que la industria, o por lo menos los principales actores de la industria, entendían muy bien lo que significaba ese momento de rebalanceo del Inca. Yo te voy a dar un ejemplo, que a mí me parece que es muy aleccionador. Nosotros, la verdad que recortamos muchísimas cosas para poder acomodar todo. Pero hay algo que no podíamos cortar porque es una responsabilidad muy, muy importante y no tiene arreglo cuando se comete un error ahí, que es el acervo cultural, que es la Cinemateca. La Cinemateca, como los hospitales, como la educación, son cosas que aún en la peor crisis vos tenés que ponerle el pecho. Nosotros, cuando llegamos, la Cinemateca estaba dividida en 2 lugares. En la calle Ensenada, donde sus condiciones son más o menos aceptables. La Cinemateca necesita una temperatura constante, necesita ciertas condiciones de preservación. Y en el segundo subsuelo del edificio de calle Lima, donde estaban en condiciones lamentables, cerca de 1.500 latas. Cuando nos noticiamos de eso, inmediatamente nos pusimos a trabajar en llevar esas latas a Ensenada, para lo cual iniciamos un plan de despapelización, porque el espacio en Ensenada estaba colapsado por archivos papel. Expedientes, digamos. Expedientes, esas cosas. Entonces dijimos, bueno, señor, vamos a limpiar todo esto, vamos a hacer espacio y vamos a meter acá las latas.
En el interín, obviamente, hicimos mucho trabajo de ordenamiento, es decir, el personal bajó de 730 empleados a lo que actualmente son 330 empleados. Uh-huh. ¿Usted diría que ese es un número razonable? No, tenemos que seguir trabajando. Ajá. Tenemos que seguir trabajando claramente. Vos pensás que el ICA de España, con 10 veces más presupuesto que nosotros, tiene 230 empleados. Uh-huh. Es decir, realmente era un número totalmente desproporcionado. Uh-huh. 8 edificios, de los cuales 5 eran alquilados. Un despropósito, realmente un despropósito. Cerramos 4 de esos edificios. Uh-huh. Uno de ellos, enfrente a la ENERC, en la calle Moreno, decía Sinaín. No tenía ni una sola lata ahí adentro. Tenía 10 empleados, control de calidad, algunas tareas. El EAN, el Espacio Argentino Audiovisual Nacional, que convoca a varias cámaras de productores, de directores, de distribuidores, sacó un comunicado diciendo que nosotros estábamos poniendo en riesgo el acervo cinematográfico porque estábamos cerrando el edificio ese. Uh-huh. Es decir, no sabían qué había ahí adentro, uh-huh. Asumían que nosotros íbamos a, no sé, tirar las latas, no sé qué pensaban que íbamos a hacer. Uh-huh. Y nunca llamaron para preguntar. Uh-huh. Yo me junto con la Academia del Cine y le digo, ustedes no tienen la menor idea de lo que estamos haciendo, no salen a sacar un comunicado así, agresivo, sin información, sin... Y dice, no, bueno, lo que pasa es que a nosotros, uno de los sectores nos dijo que pasaba esto y nosotros adherimos. Uh-huh. Y adhieren así, sin preguntar. Bueno, perdón, qué sé yo. Le digo, bueno, por favor. Entonces, bueno, vamos. Entonces después nos pidieron permiso para ir a Ensenada. Fueron a Ensenada y después sacaron un comunicado diciendo que todo estaba bien. Uh-huh. Pero el daño se hace. Uh-huh. Eso es lo que quiero hacer notar. Es decir, el error de desinformación lo puede cometer mucha gente. Pero hay uno que seguro que para el cual no es un error, sino que es adrede. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, quedemos claros en eso. Es decir, hay alguien en todo ese ruido que empezó un rumor, que empezó el chisme. Uh-huh. El resto le podemos achacar que son improvisados y que son poco uh-huh. serios. ¿Y cuál va a ser el futuro de la Cinemateca del Inca, atendiendo a que debería cumplimentarse una Cinemateca Nacional que está en los papeles pero no está en la realidad y menos en los parámetros internacionales de lo que significa la preservación audiovisual, que es una carencia que es histórica de la Argentina? No lo estoy diciendo ni por usted ni por la actual gestión. Digo, lamentablemente, en el transcurso y en el devenir desde la creación del Instituto de Cine a mediados de los 50, con el depósito obligatorio de copia y demás, ese acervo fue discrecionalmente cuidado en el mejor de los casos, en otros casos amontonado, en otros casos... Digo, no, pero es la realidad. Sí, digo, es la realidad. Lamentablemente, no, la realidad. Y ha habido muchos voluntarismos de personal del instituto, o personal que estuvo en el instituto, o gente intermedia, que posibilitó el rescate de muchas copias que, por ejemplo, estaban bajo el agua en lo que era la escuela del ENERC en tiempos de la administración de Marvis. Digo, esta no es una historia nueva, lamentablemente. Es una historia que se arrastra por décadas y es una contradicción terrible porque tenemos una de las cinematografías más importantes del mundo con un patrimonio que día a día vive en peligro. Sí, acá hay varias cosas, porque también la gente se confunde. La gente cree que tener la copia te hace dueño de la película. Uh-huh. Y por supuesto, quienes estamos en esto sabemos que los derechos de reproducción no tienen que ver con el hacerse de una copia, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces hay varias cosas que tenemos que hacer para ordenar todo esto. En primer lugar, bueno, déjame ordenarme un poquito mentalmente. En primer lugar tenemos esta ley del Sinaín, que es la que hizo Pino Solanas, uh-huh. que se reglamentó y después se desreglamentó, que yo creo que
después de tanto tiempo de no reglamentación, deberíamos asumir que por algún motivo el Ejecutivo no quiere reglamentarla. Porque no lo hemos hecho, no lo han hecho los 20, en 30, sí, los diversos 40 ejecutivos. Sí. Esta ley lo que dice es que se crea el SINAIN, que es una entidad que nuclea todas las cinematecas en una sola, y recibe además a la ENERC, que es la escuela que hoy administra el INCA. Yo no sé si eso va a pasar, no va a pasar. Yo creo que si no ha pasado hasta ahora es porque a nadie le interesa hacerlo. Y probablemente deba haber una revisión profunda de esa ley y sacar una ley que a la gente le interesa y que sirva, ¿no? Porque esa ley tiene algunas cosas que hacen que no se quiera reglamentar. Es decir, hoy, por ejemplo, la ENERC nos cuesta más o menos el 10% del presupuesto del INCA. Y la SINAIN dice que, la ley de SINAIN dice que le va a transferir el INCA de sus recursos a cultura el 6% de sus recursos. Por lo tanto, si yo soy cultura y sé que algo cuesta 10 y me van a pagar 6, y yo tengo un problema de presupuesto. No me va a divertir que me pasen el muerto, para ponerle un nombre, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor hay que revisar eso, ¿no? Para que los intereses estén alineados, porque después tenemos estas leyes, como la ley de coparticipación, donde hay que reglamentarla, nadie la reglamenta porque a nadie le conviene reglamentarla. Entonces la Constitución estableció en el 94 que teníamos que tener una ley de coparticipación, y desde el 94 que no avanza. Lo mismo ha pasado con el SINAIN. Es así. Entonces tenemos que empezar a entender la realidad, porque si nosotros creemos que hacemos una ley y construimos la realidad, estamos equivocados. Ahora déjame profundizar estos temas. La Cinemateca del INCA, la que tiene el INCA, debería ser una verdadera cinemateca, no un guardadero de latas. Es decir, deberíamos mostrar en esa cinemateca cómo se cuida el acervo cultural, deberíamos poder proyectar películas para que la gente pudiera verlas, debería ser lo que hoy es una biblioteca viva, una cinemateca viva. En donde se encuentra, que es en la calle Ensenada, en Flores, no puede cumplir ese rol. Nosotros estamos pensando en que esto tiene que hacerse en la ENERC. Está el segundo subsuelo de la ENERC, que es un lugar que creemos que se puede adaptar a las condiciones de una cinemateca moderna, y utilizar la ENERC como lugar de exposición de esta cinemateca. Con lo cual, en alguna medida, estamos avanzando hacia la ley del SINAIN al integrar la ENERC y la cinemateca, ¿no es cierto? Pero por otro lado, como te decía, también tenemos que trabajar en identificar, que no lo está, quienes tienen los derechos de reproducción de un montón de películas argentinas. En Ventana Sur, una programadora que vive en Los Ángeles me comentaba que hace unos años había tratado de hacer un homenaje a Torre Nilsson, y que nunca había podido lograr, que el trabajo que había tenido que hacer para lograr hacerse de los derechos de comprar, alquilar los derechos de reproducción para poder reproducir legalmente estas películas, adaptar, generar los subtitulados para la película, había sido un trabajo absolutamente ciclópeo. Entonces, todo esto, ordenar esto y poder decir, mirá, vamos a restaurar las copias, vamos a tener copias digitales, restauradas, vamos a identificar quiénes tienen los derechos de reproducción. Es un trabajo de ordenamiento que va a llevar, presumo, por lo menos una década. Pero hay que empezarlo. Hay que hacerlo despacio, pero hay que hacerlo bien. Aparte hay que preservar el fílmico, y Argentina hoy carece de... Sí, la preservación del fílmico es el menor de los problemas, porque la preservación del fílmico es simplemente un lugar adecuado, darle la infraestructura y guardarlo. Pero
la promoción de ese fílmico, la utilización de ese fílmico, la restauración de ese fílmico, reinsertarlo en el mercado ese fílmico, para que no sea simplemente una piedra roseta metida en un museo, sino para que sea una exposición de la cultura argentina. Ese es un trabajo muchísimo más importante. Por ejemplo, en Cannes tienen una sección que se llama Cannes Classics. Cannes Classics, correcto, lo conocés perfectamente vos. Bueno. Ahí se presentaron 2 películas argentinas en el último tiempo de la mano de Sonofilm. Este año fue Rosaura a las 10, el año pasado fue Hombre de la Esquina Rosada, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, esa herramienta sirve para reinsertar al mercado los fílmicos restaurados. Entonces, nosotros lo que estamos planificando es copiar en Mar del Plata una sección de clásicos nacionales, de manera de incentivar la restauración de fílmicos y después reinsertarlos en el mercado en los otros festivales. Entonces, ese trabajo va de la mano de identificar quiénes tienen los derechos de reproducción, restaurarlos, exponerlos en el festival y después reinsertarlos en el mercado. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy valioso, porque realmente estamos mostrando la cultura argentina. Es decir, hacer el guardado es importante, no cabe duda. Es fundamental, sí. Pero no es lo más importante, porque tenerlo guardado en una cueva a 1000 metros bajo tierra no le sirve de nada a la Argentina. Bueno, pero sirve para que el material se quede garantizado para generaciones futuras, más allá de las políticas de difusión. De vuelta, ¿no? si vos lo transformás en una cápsula del tiempo, a lo mejor dentro de 200 años alguien se entera, pero hoy por hoy eso es como si no existiera. Sí, o sea, falta... No es solamente guardar, claramente, no es solamente guardar. Claramente. Y falta una parte fundamental. Sin negar la importancia que tiene el guardado. No quiero... Ahora quedó claro. Es importante, justamente creo que en la generación de nuevas audiencias la posibilidad de que la gente tenga acceso al enorme patrimonio del cine argentino. Tenemos que hacer una pausa musical, pero antes quería saber de ese enorme patrimonio del cine argentino, ¿cuál es su película favorita? No hablo de eso. Te explico por qué no hablo de eso. Yo conocí la anécdota de cuando Eva Perón fue a visitar España, a la España de Franco. No sé a cuál se refiere, pero... Bueno, cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, Franco estaba aislado y Argentina le mandó amplios contingentes de trigo a Franco. Exacto, los famosos barcos, sí. Los famosos barcos, y para hacer el marketing de todo eso fue Evita. Cuando Evita llega, una periodista le pregunta cuál es su libro favorito y Evita dice Las vidas paralelas de Plutarco, dice, un escritor antiguo. Obviamente yo no me voy a poner a discutir si era el libro favorito de Evita o no, pero quiero graficar con esto que cuando alguien no es, así que si vos le preguntas a Borges cuál es su libro favorito, es válido. Cuando vos le preguntás a un director de cine, a Campanella, cuál es su película favorita, es válido. Cuando me preguntás a mí también es válido. Usted no deja de ser un espectador como todos nosotros. Pero sabes que yo tengo un rol de funcionario público y no quiero asumir el rol de agente cultural. ¿Correcto? ¿Por qué no quiero asumir ese rol? Porque valoro demasiado el rol de agente cultural y los respeto mucho y no quiero usufructuar algo que no me corresponde. Yo tengo mis libros favoritos, tengo mi música favorita, tengo mis películas favoritas nacionales y extranjeras, modernas y antiguas, pero no quiero entrar en esa pomposidad de desde un economista, que es lo que yo soy, y no pretendo otro título, que la gente crea que yo me quiero arrogar un rol
de conocedor o de algo distinto de un simple espectador, de un simple diletante, que es lo que yo soy. Bueno, entonces, cuando cesen la función pública, vamos a volver con la pregunta. Me va a contar cuáles son sus películas favoritas, entonces, en ese momento. Está muy bien. Pausa musical y continuamos en esta noche de Cultura en Imagen. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Bueno, y acá estamos de nuevo después de la tanda musical, de la pausa, de todas las pausas que tenemos, y en este último programa del año no dejamos de brindar. Qué mejor fecha para hacerlo por el año nuevo. No estamos con espumante, pero sí estamos con el Petit Verdot de Marioneta, gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515. Usted puede llevar a su mesa el vino de autor. ¿Qué significa esto? Los grandes enólogos de la Argentina trabajan en sus proyectos personales y dedican este momento personal para brindarnos estos cortes de vino de autor para un programa que le gusta bucear también el universo del cine de autor. Así que esta botella de Marioneta Petit Verdot va a ir a la mesa de la celebración de Carlos Pirovano, presidente del Inca, que nos está acompañando en esta última noche del año. Así que aquí hacemos entrega de la botella, como hacemos con todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Vamos a recibir el año con este vino. Este es una lejana influencia de función privada que nosotros asumimos. Muy bien. ¿Vos que siempre se decía que como brindaban ellos y quedó el mito, yo dije, bueno, un programa de crítica y de crítico, hay que continuar con una tradición. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Morelli y a Rómulo Berruti, dos queridos amigos. Grandes personas además y grandes profesionales. Volviendo un poco al terreno de lo que estábamos conversando antes de la pausa, quería saber también, cuando usted refirió el tema de las coproducciones, usted habló del ICA también, de lo que significa este universo, ¿qué pasa con los acuerdos internacionales, entendiendo que quizás hay un cambio de modelo de gestión o no? Y además, ¿qué pasa con las películas previas que finalmente no llegaron a esos acuerdos de coproducción, aunque hubieran rubricado una carta de intención o un primer acercamiento? No, a ver, los acuerdos de coproducción son acuerdos entre privados que por supuesto pueden aplicar a distintos fondos internacionales y multilaterales para conseguir financiamiento. Nosotros, por supuesto que respetamos todos esos acuerdos. De hecho, hay algunos que no estaban cumplimentados. Es decir, por ejemplo, se les debe 1,5 millones de euros a Euroimage y estamos como de alguna manera nos han dado de baja por esa deuda. Eso es algo que tenemos que ir ordenando. Hoy es difícil porque existe el cepo, es decir, no podemos ni siquiera estar transfiriendo esa plata porque es deuda anterior a diciembre del 2023. Pero estamos en conversaciones para ir saldando esos compromisos. Con respecto a Ibermedia, que es otro fondo multilateral, se le debían $250,000 que tampoco pudimos pagar por este tema del cepo, pero que hemos acomodado de dos maneras. En primer lugar, estamos pagando muy bien la cuota de este 2024, con lo cual de 300.000 euros, desde $300,000 que teníamos para esta cuota, hemos obtenido $500,000 de coproducciones, de fondeo para coproducciones latinoamericanas. Y los 250.000 euros de las películas del 23 los estamos pagando nosotros en pesos, y le informamos a Ibermedia para que cancele nuestra deuda con ese pago acá a las productoras argentinas. Así que eso lo estamos trabajando. Pero a su vez, por ejemplo, en Ventana Sur hablamos mucho con la gente de Cinecittà, que tiene la intención de generar un fondo para películas latinoamericanas de 1 millón de euros, y nosotros ya le dijimos que queríamos complementar eso con un aporte nuestro. Así que avanzamos. Esas cosas son útiles porque la industria está cada vez más globalizada. Podemos decir, a partir de los números de audiencia que estuvimos analizando con respecto a la temporada 23 y 24, que el futuro del cine argentino en relación a
el modelo de producción donde esté presente el Inca va a ser películas, quizás menos películas, pero para más audiencias en relación a el modelo preexistente, donde había una diversidad de producción que involucraba a veces números exiguos en taquilla, aunque muy exiguos, aunque a veces son películas yo puedo, esta discusión la he tenido con productores. Sí. Yo puedo asumir que alguien puede tener una película que fracase, que tenga 20.000, 30.000 espectadores, y no es una película que haya tenido éxito, una película que le fue mal. Una película con menos de 1.000 espectadores no resiste el análisis. Tenemos que asumirlo. Es decir, uno puede entender que hay un artista incomprendido detrás de un fracaso, pero que tenga 100 espectadores, ni siquiera la producción lo fue a ver. Entonces, digamos las cosas como son, porque si no parece que en esta cosa de que la cultura es intocable porque no podemos decir nada, todo chico de 4 años es un poeta. Entonces, no es así, no es la verdad. Hay cuestiones técnicas, hay cuestiones en los cuales podemos decir si una película es mejor que otra y podemos plantear ese tipo de cosas, y hay películas que son francamente que no resisten el análisis. También estaba la vía de los medios electrónicos que, era un berenjenal administrativo que obligaba a muchas películas que no tendrían que haber ido a sala, y si no, por ahí hay Inca TV. Yo ahí te lo compro. Esos son errores de diseño de la política pública. Es decir, si vos creás una convocatoria, como esto nació originalmente, para hacer los primeros pasos del realizador audiovisual en el concepto de un realizador integral, me parece perfectamente válido, pero no hay que pedirle audiencia. Obviamente, y originalmente no se le pedía audiencia. Lo que pasa es que después, como se gastaban toda la plata en personal, no quedaba plata para estas convocatorias y las metieron dentro de la vía industrial. Entonces, es como pedirle a una chica de secundaria que hace muffin para vender en la familia del colegio, que tenga la categoría de panadería. Está bien, pero eso no involucra necesariamente ni a los realizadores ni a las temáticas, sino al diseño de la política pública, que los llevó a un lado que quizás no correspondía. Pero ¿por qué la industria lo bancó? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué aceptaron entrar en ventanilla continua? Es decir, yo lo entiendo, es decir, desarmaron todos los concursos y entonces todo lo que era el cine artístico que iba a convocatoria no tenía un lugar donde estar. Lo entiendo a eso. Ahora, ¿por qué se callaron la boca? Quizá no había otra manera. Es decir, le pregunto. Pero te quiero decir, nosotros llegamos, tratamos de estar ordenando las cosas, nos tomamos 4 meses para ordenar, retomamos todos los concursos. ¿Correcto? Y en vez de decirnos, che, gracias, retomaron los concursos, estamos haciendo estas cosas, salieron a pegarnos de que la cultura se defiende. Y durante los 4 años anteriores, en los cuales no hubo un solo concurso de ópera prima, se callaban la boca. Entonces, está bien, yo estoicamente estoy dispuesto a bancarme todo eso, pero quiero decir, lo voy a hacer notar, porque no es menor este tema. No es menor el hecho de que quieran realzar diciendo, bueno, estas eran para películas para festivales. ¿Por qué estaban ahí? Si eran películas para festivales, ¿por qué estaban en la vía industrial? No hay respuesta a eso, ¿entendés? Y nadie decía nada. Entonces, las 2 cosas que vamos a cambiar en la vía industrial son las siguientes. Primero, si sos un empresario del espectáculo, si sos un empresario del mundo audiovisual, corres riesgo empresario. No haces películas todas 100% financiado por el Inca. Eso está mal. Eso está mal. Vos no podés no correr riesgo. La película es un desastre y a vos. ¿Cuántas películas ha habido en
En lo que significa su evaluación del panorama que recibió con producción 100% del instituto. Y todas las que estás hablando de menos de 1.000 espectadores eran 100% del instituto, y a lo sumo con algún subsidio que puede haber sido de Ibermedia, de alguna coproducción internacional, pero no era plata que ponía, no había plata privada en el medio. Uh-huh. Entonces nosotros lo que ahora estamos pidiendo es que por lo menos el 50% del costo puesto por el productor, del costo de la producción, sea puesto por el productor o privado. Uh-huh. Estamos pidiendo algo de riesgo empresario. Y lo otro que vamos a pedir es audiencia, porque la ley establecía que la ley es una ley que la vía de subsidio. Había un recupero por espectador en la ley. No había un recupero por espectador. Había un pago por espectador. Sí, el subsidio estaba atado al espectador. Sí, por espectador Y cinematográfico. eso lo cambiaron, y eso lo desarmaron, y lo transformaron en una asignación universal por productor. O sea, usted dice que va a volver el viejo sistema por el cual estaba ese pago por espectador. Sí, eso es lo que hemos establecido. Uh-huh. No existe más la preclasificación, es decir, no existe más el que vos presentás un proyecto. Los subsidios se evalúan contra película, uh-huh, contra presentación de película. El proyecto es para convocatorias, es para concursos. Y estamos haciendo concursos. Hemos hecho uno ahora con 120 proyectos de películas presentadas. Uh-huh. Hemos hecho un proyecto de guión con más de 800 guiones presentados, récord absoluto en la historia de la Argentina. Uh-huh. Y con muy buenos premios. $10.000 para los premios de guión, $250.000 para los premios de película. Vamos a sacar una uh-huh, serie corta de televisión con un premio de $450.000. Uh-huh. Esto lo hemos podido hacer porque hemos ordenado las cuentas. Uh-huh. Esto antes, el año pasado, no se podía hacer. Pero hay en los concursos un tope con respecto a la participación de los productores, con respecto a los espectadores de films preexistentes. Sí, por supuesto. Lo que estamos haciendo es segmentar para que el concurso logre su objetivo de política pública. Uh-huh. Si nosotros hacemos un abierto completo en el concurso de película terminada, ¿quién tiene más recursos para presentar una película buena y que gane? Las productoras más grandes, ¿no te parece? Uh-huh. Entonces, ¿qué dijimos? Lo vamos a dejar afuera a las productoras más grandes. Entonces dijimos, productoras que hayan tenido películas de más de 70.000 espectadores no pueden participar de este concurso. ¿Y van a poder participar de algún otro? Por supuesto, estamos planificando un concurso para productoras desde 50 uh-huh, hasta 500.000 espectadores, donde las vamos a hacer jugar en su liga. Porque ese rango medio es el rango medio que nutre al cine argentino en los festivales internacionales. Digo, si uno toma las cifras de Argentina en 1985, de Blondie, del Jockey, digo, y que son películas que nos han representado en todo el mundo. Yo no lo pongo en duda eso. Uh-huh. Pero igual, normalmente esas películas deberían ir a la vía industrial, no a la vía de convocatoria. De vuelta, porque la vía de convocatoria es detección y desarrollo de talentos. Vos no deberías poner a un Ortega a pelear en esa liga con los tipos que están empezando y se quieren hacer una reputación. Uh-huh. Porque es poner a jugar al tenista que empieza con el número 1 del mundo. Uh-huh. Eso no está bien. Y de ahí viene esa segmentación que están buscando. Bueno, es que de vuelta, la política pública tiene un objetivo. Es decir, así como tenemos un objetivo de detectar y desarrollar talentos, los tenemos que ir llevando, uh-huh, porque el talento lo que no tiene de entrada es reputación. Uh-huh. Entonces, esa reputación tiene que construirse. ¿Qué mecanismos se usan para construir esa reputación? Los concursos y las convocatorias, uh-huh, que es donde aparecen esas películas y aparecen esos nombres que antes no eran conocidos y que después pueden ir a la vía industrial. Entonces, esto tiene que tener una lógica, un racional. Uh-huh.
y tiene que tener objetivos y tenemos que medir esos objetivos. ¿Cuántas películas se produjeron con ayuda del Inca en este 2024 y en su aspiracional cuántas van a ser las que se van a producir en 2025? Bueno, en el primer semestre hubo 71 películas estrenadas con ayuda del Inca. ¿Pero pertenecientes a esta administración, a la suya, allá con estamos hablando de los créditos subsidios del año en curso o pertenecen a el remanente anterior? Nosotros hemos pagado subsidios de esas películas. De vuelta, el ciclo de vida de una película sí, es más largo. Sí. Es largo. Por lo tanto, la pregunta es dónde haces el corte. Uh-huh. Si haces el corte en el estreno, claramente de esos estrenos, nosotros hemos pagado parte de esas cosas y parte se han pagado antes. De las 70 películas, nosotros hemos pagado algo, porque además se paga cuando la película estrena, uh-huh. También se hace un cierre de subsidio y se paga algo ahí, ¿entendés? Entonces no es tan sencillo como decir la película ha tenido subsidio de esta gestión o de la gestión anterior. Es un mix, es un degradé. Sí, hay una continuidad de proyectos presentados. Pero de este año, ¿hay algo o no hay nada? Te he dicho que... No, sí, pero son proyectos presentados previamente, eso digo. Correcto, son proyectos presentados previamente. Nosotros hemos firmado, te vuelvo a repetir que no hay uh-huh. más preclasificación, uh-huh. pero yo he firmado muchas clasificaciones finales, que se habré firmado más o menos unos 20 o 30 uh-huh. desde junio hasta acá. Y se está filmando, y de hecho se filma mucho también sin apoyo del Inca. Es decir, en el primer semestre se estrenaron 70 películas con apoyo del Inca y 32 sin apoyo del Inca. Y te voy a decir algo muy interesante. Las sin apoyo del Inca duplicaron la audiencia de las con apoyo del Inca. Bueno, hay muchas variables que uno puede poner sobre la mesa con eso. Es complejo. Poder de marketing, hay un montón de cosas, ¿no? Pero los hechos son los hechos. Hay un montón de cosas. Pero entonces, en lo concreto, estamos hablando de que del ciclo completo de una película, todavía dentro de la administración que usted dirige, no hay una película aprobada, ¿o sí? De la administración que usted dirige. Sí hay, te estoy diciendo que sí hay, que hay películas aprobadas. De las previas. No de las previas, hay un montón, pero que se hicieron, se filmaron a lo mejor en el 2023, yo no sé cuándo se hizo uh-huh. La filmación estrictamente. Lo que yo te estoy diciendo es, el acto administrativo se produce cuando sale una resolución de preclasificación. Yo no he dado ni una sola resolución de preclasificación porque he anulado eso que era ilegal, uh-huh. que es la preclasificación y los adelantos de subsidios. Eso se ha anulado. El subsidio vuelve a ser como era originalmente, a partir de la presentación de la copia masterizada. Después de la presentación de la copia masterizada, en la película la ve el comité de clasificación, uh-huh. ¿correcto? El comité de clasificación saca una declaración de interés y yo firmo una resolución aprobando esa declaración de interés. Ahí sí yo he firmado, en esa instancia, he firmado 20, 30 películas aproximadamente. Uh-huh. ¿Qué serán las que veremos en 2025? ¿Qué serán las que veremos en 2025 o algunas que hemos visto ahora hacia final del año? Bien. Y a grosso modo, en su aspiración por lo menos personal, ¿cuántas cree que son las películas que pueden llegar a hacerse para lo que significa, además, ese reencuentro tan necesario con las audiencias para el próximo año? Nosotros aspiramos a ir sacando, para ser consistentes con la metodología, nosotros aspiramos a estar sacando aproximadamente 40 películas documentales digitales, de esto que uh-huh. hablábamos antes, pero los vamos a sacar por convocatoria. Uh-huh. Vamos a sacar aproximadamente otras 40 películas terminadas por convocatoria y vamos a estar sacando aproximadamente otros 20 o 30 guiones, pero además otros 20 o 30 desarrollos de proyectos. Es decir, vamos a estar acompañando en todas las etapas de la realización cinematográfica. Esto
en la vía artística. Ujú. La vía industrial es más difícil, Ujú. porque la vía industrial depende del riesgo empresario. Ujú. Entonces, yo te diría que hemos hablado y nosotros estimamos que lo normal va a estar entre 20 y 30 películas de vía industrial. Esto debería ser. Ahora, Que tengan apoyo del Inca. O sea, que aparezca el logo del Inca o sin el logo del Inca. Porque Mirá. si son de streaming, ya es otra historia. Es directamente una bueno, aventura privada, un riesgo pero privado sin ahí lo participación otro del no instituto. tiene riesgo privado. Lo tiene, pero lo que quiero decir es que no está presente el logo del instituto, que es el diálogo que estamos A ver, entendiendo pero nosotros. lo que pasa es que puede ser también una mixtura, es decir, puede tener Sí, claro, como mixtura, sí. el logo del Inca y terminar en un streaming, que de hecho ha pasado. Ujú, La desde película luego. más vista Desde luego que ha pasado. Este año es Cuando se echa la maldad, que es una película Exactamente. que Ha sido récord. récord absoluto, se viene el récord en Estados Unidos, una gran película que ha tenido apoyo del Inca. Es decir, Ujú. de vuelta, yo no puedo determinar a priori el recorrido de la película porque no le corresponde al funcionario público, le corresponde al productor la comercialización de la película. Ujú. Y de ninguna manera queremos hacernos de la responsabilidad que corresponde al productor. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estimamos que debería haber ese número de películas aproximadamente en el mercado. Dependerá también de lo que recaude el Inca. Acordate que justamente en aras de poder tener recursos para la vía artística, en aras de tener recursos para Mar del Plata, para los festivales, para los mercados, para todo lo otro, para la ENERC, para la Cinemateca, el último decreto reglamentario establecía que no se podían gastar más del 20% de los recursos del Inca en gastos de estructura y no se puede gastar más del 20% de los recursos del Inca en subsidios, en vía industrial, Ujú. lo que nos deja liberada la plata para todo lo demás. Entonces, eso establece algún tipo de límite en la vía industrial, Ujú. ¿correcto? Que debería ser más o menos 40 películas. ¿Y en la vía industrial qué piensan los grandes productores? El gran productor no necesita al Inca. Es decir, un gran industrial, el Inca ayuda a fortalecer la industria. El gran industrial podría llegar a usar al Inca para hacer alguna película chiquita, artística, por convocatoria, que es lo que te dije de ese segmento. Ujú. Y por supuesto puede participar en la vía de los subsidios, pero existen los topes para que esas películas no reciban una ayuda del Inca totalmente sobredimensionada. Ujú. Es decir, ponele una película de 15 millones de dólares. Para una película de 15 millones de dólares, los $200.000 de tope o $300.000 de tope que le va a dar el Inca no es un número significativo. Para una película de $1 millón es el 30%. Exactamente, sí, eso es indudable. Además, bueno, Entonces, nuestro segmento objetivo no es la película de 15 millones de dólares, es la película de entre 2 y $500.000. ujú. Esa película sí está dentro de nuestro segmento objetivo. Que son, por otro lado, las reales, porque 15 millones de dólares en Argentina no creo que existan, pero... Podría ser, ¿por qué no? Bueno, de Es decir, momento no han existido. No te De momento desmerezcas. de momento no han existido, esa es la realidad de la industria. No, yo creo que de vuelta Creo que una de las películas más costosas de los últimos años fue la de Olivera con el mural, y tuvo tantos problemas que incluso llegó a quebrar la empresa Área Cinematográfica por una cuestión de situación impaga del Estado Nacional con respecto a ciertos Sí, acuerdos que se habían hecho. Pero digo, sacando esa película, que era reconstrucción histórica, filmada en varios países, con coproducción con México y demás, el cine argentino no tiene una envergadura de grandes producciones en términos financieros, pero sí en términos artísticos, ¿no? Sí, la verdad que no lo sé, no, yo trato de no achicarme en esas cosas, es decir, yo creo que un buen proyecto consigue el financiamiento.
A lo mejor lo que falta es el desarrollo empresarial adecuado y las conexiones adecuadas como para poder distribuir eso por todo el mundo. Es decir, un proyecto bien armado podría ser algo así. Yo no, de vuelta, no me achico. No sé cuánto costó el Joker, el Joker, y vos lo sabrás mejor que yo. No, la verdad que no tengo los números finos, pero bueno, está alejado de eso. Debió haber sido una película de más de $3 millones, casi seguramente, ¿no? Por lo que me dio la impresión a mí de lo que vi, ¿no? Una película buenos actores, muy bien hecha. Muy bien filmada, y esa película es una película cara, sin duda. Uh-huh. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Lo vamos a esperar. Esperemos que en fin de 2025 para lo que significó el año del cine argentino, e incluso renovar un poco estas preguntas y a ver qué perspectivas se cumplieron y cuáles no, y cuáles horizontes podremos compartir. Por lo pronto, es a mi modo de ver muy auspicioso que Mar del Plata tenga una nueva fecha, para una fecha concretada de realización. Se lo dije a Lerman aquí hace unas semanas. Pero de vuelta, el sorprenderse de lo que es decir, Mar del Plata nunca se había suspendido. Mar del Plata va a continuar. De hecho, firmamos por primera vez en la historia un convenio con la ciudad de Mar del Plata para coorganizar el festival. Cosa que vamos a ir desarrollando. Es un convenio que tiene 3 años, por lo tanto ya podés decir que Mar del Plata tiene sus próximas 2 ediciones totalmente garantizadas. Es decir, si nosotros somos ordenados, si nosotros hacemos las cosas bien, no hay ninguna necesidad de ponerse nervioso y pensar que algo no va a pasar. Y entonces Carlos Pirovano le puede decir desde esta cámara y desde este micrófono a Mirta Legrand que se quede tranquila, que el Gomón no se va a cerrar. Se lo dije en la reunión en la comida de la Fundación Libertad, que salió a decir que había hablado conmigo, que yo le había dicho que no se iba a cerrar. El Gomón tiene un capital simbólico muy importante que se destruye si se cierra. Y su capital real, su capital físico, es muy poco valioso porque es un cine con catalogación completa. Por lo tanto, si lo quisiéramos vender, se lo tendríamos que vender a alguien para que haga un cine. Ahora, la alternativa de transformar al Gaumont en el Teatro Colón del cine es mucho más atractiva. Entonces, ¿por qué lo vamos a cerrar? Se mencionó tanto y de tanta gente. Claro, volvemos está muy bien, volvemos al principio, a que la gente menciona un montón de cosas que no pasan. Y por eso celebro su presencia aquí en Radio Cultura y todo este programa tan largo y extendido donde prácticamente hemos hablado toda la larga hora, nos pasamos de tiempo, para que precisamente tratar un horizonte de gestión actual, un horizonte donde ha habido tantas polémicas, eso sí, las polémicas siguen estando, y seguramente se van a generar contrarréplicas de también su participación en este programa, pero me parece que dentro de lo que significa el desarrollo del cine argentino y del campo cultural argentino, donde el cine es una industria y además es cultura y es identidad del país hacia el mundo, no hay duda. Es muy bueno que usted esté presente en los medios de comunicación, como ha tenido la gentileza de estar en esta última noche del año, para aclarar todas las dudas que surjan y las que van a ir apareciendo a partir también de esta entrevista. Así que, como digo siempre, esta mesa es amplia, la puerta está abierta y cualquier situación de gestión que deba aclararse, desde ya el micrófono de Radio Cultura está abierto para cualquier situación que necesite detallarse. Es totalmente recíproco. Cualquier inquietud, estamos siempre abiertos para poder aclararla y de manera muy transparente. Carlos Pirovano, presidente del INCA, en esta última edición del año de Cultura en Imagen. Yo levanto la copa, no es espumante, tendremos que haber traído un espumante, pero nos olvidamos para este domingo, faltan un par de días para el fin de año, pero como es el último programa del año, brindamos, yo brindo por el cine argentino, brindo por la industria del cine y brindo por lo que significa el cine argentino como modelo cultural de exportación en el mundo, porque realmente es muy emocionante cuando uno transita el mundo en lugares lejanos. Por ejemplo, yo he estado en el Festival de Georgia y le nombran películas argentinas que han visto
directores argentinos, algunos que no son exitosos en el mercado local, pero sí tienen una proyección artística internacional muy importante, y eso realmente habla a las claras de un país que tiene un modelo cultural que tiene que potenciar, ¿no? Bueno, feliz 2025, Feliz 2025. Chocamos las copas, brindamos con el control central, con Agustín Romero en operación técnica, y nos reencontramos desde el próximo domingo con un especial de 4 programas dedicados a la música, como es habitual en nuestra temporada de verano aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias, muy buen comienzo de año, un mejor fin y un mejor comienzo, y por supuesto siempre el cine y la cultura de la mano, y en este dial donde nos reencontraremos dentro de 7 días. Gracias y hasta el próximo año. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar